Y hace mamíferos, mamonas y mamones, soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del colegueo de los infieles a Chrome. Aquí pone unas cosas. Estoy viendo esto del directo, un mensaje nuevo pone aquí, yo no sé cómo funciona esto. Está notificando a los espectadores de que estás emitiendo en live. Mira qué buena gente es TikTok, que avisa a la peña, loco. Yo creo que voy a tener que ponerme las gafas. Mira, me dice que los espectadores podrán unirse pronto al live y que me prepare. Me pongo las gafas por si acaso. A ver qué me cuenta. Buenas noches, mamíferos, mamonas y mamones. Soy Paco Javi I, profeta y sumo sacerdote del colegueo de los infieles a Chrome. Esto es una religión que fundé así en el 2015, ¿no? Y que, claro, es una religión que se funda en el 2015, no tiene mucho que ver con las religiones que se fundaron pues hace miles de años, ¿no? Si hace miles de años la peña estaba flipada con cosas como el calendario, ¿no? Y esto de que viendo las estrellas se podía predecir el futuro, hoy sabemos pues que una estrella como el Sol pues es una inmensa reacción termonuclear de fusión de hidrógeno, ¿no? Curiosamente, mucha gente sigue creyendo pues que su futuro pues está vinculado a las estrellas, ¿no? Y desde luego pues no es lo mismo algo que surja de pastores en Oriente Medio pues que algo que surge en Europa del 2015. Tenemos pues otro conocimiento del medio, nos planteamos las cosas de manera distinta. A mí hay una paradoja que me planteo, ¿no?, con esto de la deidad, ¿no?, y cómo ha cambiado pues todo el conocimiento que tenemos ahora con respecto al conocimiento que había hace miles de años, que es la cuestión de las escalas, ¿no? Los abrámicos, por ejemplo, pues se plantean esto de que la gente que es cristiana y reza el credo, lo primero que dice es: creo en Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, ¿no? Así, a finales del siglo XX, pues ya esto de que alguien crease el cielo, la concepción que tenemos de cielo pues ha cambiado por completo. O sea, hemos salido del planeta, se ha puesto el pie en la luna y se ha visto el planeta desde fuera. Entonces, el concepto de los cielos de repente se ha expandido de manera brutal, porque ya solo pensar en nuestra galaxia ya estamos hablando de algo enorme, con muchísimas estrellas, posiblemente millones. Aquí no me quiero yo columpiar demasiado porque de astronomía, nivel usuario, bueno, nivel aficionado, yo qué sé. Pero hay más galaxias, o sea que esto, pensar en un cielo donde estaba un dios y los ángeles, pues cuando se veía desde aquí abajo, ¿no?, y todo azul, pues se pensaba además, ¿no?, que había una bóveda celeste, ¿no?, que las estrellas estaban como encapsulando a la Tierra, ¿no?, una especie de cubierta o algo así. Y se pensaba eso, que había un dios que vivía ahí. Hoy en día, pues, el Apolo rompió esa esfera y llegó a la Luna, ¿no?, y ha cambiado mucho esa visión. Y por otro lado, en lo pequeño también ha sido una jartada, ¿no? O sea, estamos hablando de que se sabe que es una bacteria, se sabe que es un microbio, ¿no? Cuando hablamos de chips y de movidas de estas, pues resulta que ahora hay una competencia entre China y Occidente por los chips, y que de momento pues una fábrica holandesa hace chips de 4 nanómetros y China está fabricando chips al parecer de 7 nanómetros. O sea, nos movemos ya en una escala de lo muy pequeño dentro de lo cotidiano, ¿no?, de lo que la gente oye, de lo común, que desde luego no había hace 2000 años. O sea, hablamos de cosas muy pequeñas. Hoy hay muchísima gente que sabe que dentro de tu intestino pues viven mogollón de bacterias, que es la flora bacteriana, ¿no?
y que la gente, hostia, se gasta la pasta en comprar yogures con bifidus activo, ¿no? Para cuidar su flora intestinal. O sea, además somos conscientes de que en el interior de nuestro cuerpo viven otros seres vivos, ¿no? Entonces, al plantearse en el 2015 algo así como una deidad, ¿no? Un dios, hay que plantearse también el tema este de la escala, ¿no? Y es una analogía muy simple. O sea, si hay algo por ahí tocho y tal, no sé qué, no sé cuánto, es inevitable pensar en mí y en las bacterias que viven en mi intestino, ¿no? Y cosas como esto del rezar y todo esto, ¿no? Una bacteria de dentro de mi intestino, ¿no? Que coja y diga, pues me molaba más azúcar, tío, ¿sabes? O sea, realmente estamos pasando una escasez de azúcar bastante tocho. ¿Y qué me van a rezar a mí? Es más, las bacterias que viven dentro de mi intestino creerán en mi existencia. ¿Cómo me afecta que las bacterias que viven en mi intestino crean en mí o crean en otra cosa o no crean en nada absoluto, ¿no? Y hombre, sí, si se mueren todas las bacterias de mi intestino, pues eso promete cagalera, ¿sabes? Pero te tomas un yogurcito después y solucionado. Entonces, ¿cómo responder yo, ¿no?, a una petición de una bacteria en concreto que viva dentro de mi intestino, ¿no? Y después, qué aburrimiento, qué nivel de aburrimiento, ¿no? Aunque pudiera, pues, el controlar la vida de las bacterias particulares dentro de mi intestino, ¿no? Entonces, claro, todo esto no es planteable si te fundas una religión en el 2015, porque el saber común que pues todos tenemos pues es uno que no es el que había hace 2000 años. Voy a ver por aquí. Dice que esto que le dé... ¿cómo es? Así, espérate, a ver. Para ver si alguien ha comentado algo, ¿sabes? Porque se ha unido gente aquí. Rendimiento, no sé qué, no sé cuánto. Se ha unido, vale. No hay ninguna pregunta ni nada. Bueno, iré repasando así por si alguien quiere preguntar algo. Estaba hablando de esto, de la cuestión de escalas, ¿no? Entonces, esta religión pues no plantea tampoco un Dios creador, ¿no? Esto lo comenté hace un par de vídeos o algo así, porque científicamente pues se está investigando desde hace muchos años pues sobre el origen del universo. Entonces, yo entiendo que quien se preocupe por el origen del universo pues tiene la opción de estudiar física, ¿no?, o de estudiar astronomía, que son pues dos campos del conocimiento científico pues que se dedican a esto. Y desde luego pues es gente que se toma las cosas muy en serio, que hacen las cosas con mucho rigor, y quien quiera conocer sobre los orígenes del universo, pues ahí es donde recomiendo que enfoque sus energías, ¿no? Pues sí, las matemáticas son duras y todo esto, pero si realmente quieres saber cuál es el origen de tu universo, pues el camino ya está marcado. ¿El origen de la vida? Pues lo mismo con la biología. O sea, no creo que desde una religión, a estas alturas, si fundas una religión en el 2015, pues te plantees dar explicación a algo pues que está moviendo muchísima pasta y muchísimos recursos en investigación. O sea, en esto del origen del universo y todo esto, montaron un acelerador de partículas en Suiza, que eso vale un pastizal, que no es ninguna tontería. Yo veo más sensato pues adentrarse en la física por esto de conocer el origen del universo, que además es eso, hay mucha pasta invertida, muchísimos años de trabajo hay, que pretender acercarse desde una religión. No le veo mucho sentido. Me voy a poner las gafas porque estoy viendo aquí cosas que van saliendo y sin gafas pues no me entero. Y esto es raro, pues se está uniendo mucha gente y después aquí pone que hay 6. No sé,
supongo que mucha gente entrará y se irá. Pues un saludo y buena suerte, que eso nunca estorba. Estaba hablando de eso, del origen del universo y tal, ¿no? Entonces, pues claro, eso es algo que una religión pues no le veo mucho sentido que aborde. ¿Qué es lo que sí a mí me ha pues, inquietado y que ha sido algo pues que además ha cambiado mi manera de ver las cosas, ¿no? Es el pensar en algo que no se pudo pensar pues hasta tiempos muy recientes, porque no teníamos ese conocimiento, ¿no? Y es el pensar en cuando empiezan a evolucionar los primeros anfibios, ¿no? Los primeros animales que abandonaron el agua. Entonces es la historia esta de qué empujó al primer pez, ¿no?, que se encontró en una sequía y se encontró con que el agua, la charca de agua donde estaba viviendo, pues se iba reduciendo cada vez más y cada vez más, que impulsó a ese pez a arrastrarse por el fango buscando otra charca, ¿no? Y que bueno, que encontró, sobrevivió, pudo transmitir sus genes. Cuando se vio en una situación similar, volvió a repetir ese comportamiento, su descendencia también volvió a repetir ese comportamiento, y desde ahí pues empezaron a salir los anfibios y los reptiles y el resto de las especies animales que viven sobre la Tierra, ¿no? Que supone mogollón de adaptaciones el rollo, no es ninguna tontería. Y la historia es qué necesidad, ¿no?, de arrastrarse por el barro. Esto de que, pues ves que se viene la charca que se achica y tal y que cual, pues estás jodido, te mueres y ya está. Pero no, los seres vivos tienen la pulsión de sobrevivir, ¿no? ¿Y eso cómo se explica? ¿No? Porque no le veo ninguna explicación química pura y dura al asunto. No sé a qué nivel podemos hablar de metabolitos y historias así en alguna movida. Pero hay algo ahí que nos empuja a todos los seres vivos a seguir viviendo, ¿no? Y ya te digo, nos podemos arrastrar muchísimo por el barro para sobrevivir. Entonces, esa es la pregunta, ¿no?, que a mí pues me hace moverme en este rollo religioso, ¿no? Y de hecho, pues en esta religión, el Colegio de los Infieles a Crom, pues lo que tenemos establecido como el principio cero de la teología crómica es el dogma que establece que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir. Se plantea, porque además, bueno, con las movidas que tengo con el registro de entidades religiosas y todo esto, pues leyendo unos papers de Peña que hizo sobre la no inscripción del Colegio de los Infieles a Crom en el registro de entidades religiosas aquí en España, pues una de las cosas que hablaba era de los criterios que se manejan desde la administración, que no han sido aprobados en una ley ni nada de eso, no tiene rango de ley ni de real decreto, no tienen rango de orden ministerial ni nada de eso, pero al parecer se ha establecido una serie de cosas, ¿no? Y entre la serie de cosas que se plantean, de lo que he leído en este paper, es que las religiones tienen que contestar a las grandes preguntas de la humanidad, que son de dónde venimos y cuál es el objetivo de nuestra vida, más o menos, ¿no? Entonces, pues claro, esas preguntas yo las veo superadas dentro del terreno religioso, pues por lo que comenté antes, ¿no? Que si te interesa el origen del universo, estudia física o estudia astronomía, y si te interesa la vida, pues estudia biología, ¿no? Una religión hoy en día, pues entiendo que no tiene por qué plantearse esas preguntas, que se está invirtiendo muchísima pasta pues en investigar científicamente, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, pues mencionar, ¿no?, que hay gente que dice, bueno, sí, está la teoría del Big Bang y todo esto,
Pero, ¿qué había antes del Big Bang, no? Y suele hacerlo Peña, que lo hace desde un punto de vista de los dogmas de una religión que cree en un creador del mundo, ¿no? Y esta gente se plantea qué ocurrió antes del Big Bang, pero no se plantea si su Dios creó el mundo, ¿de dónde salió ese Dios? Entonces me parece un planteamiento preguntarse en esas condiciones qué pasó antes del Big Bang. Se supone que antes del Big Bang no había tiempo y que intenten falsear una teoría pues desde un posicionamiento que no resistiría ese falseamiento que se plantea. Como digo, esta religión pues se hace otras preguntas, ¿no? Y la pregunta central es ¿qué impulsa a los seres vivos a sobrevivir? Entonces, una vez que establecemos un dogma, porque evidentemente el decir que Chrome pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir es un dogma y además es un dogma de carácter religioso, y por supuesto se deja muy claro, esto es una religión, esto no es conocimiento científico, ¿no? Y no tiene ese carácter de prueba y no se espera que nadie acepte esto así por la puta cara. O sea, estamos hablando de fe. Yo creo en esto, puede haber más gente que crea en esto y puede haber gente que no crea en esto, ¿no? ¿Qué pasa? Uno de los dogmas que planteamos en esta religión también es que si no crees en Chrome, es tu puto problema. Y volvemos a la cuestión de escala de la que hablé antes. O sea, ¿a ti te importaría si las bacterias que viven en tu intestino creen en tu existencia o no? ¿O creen la existencia de otras cosas? Suponiendo que las bacterias de tu intestino pues tuvieran la capacidad de creer en algo. A mí me daría igual, ¿eh? A mí desde luego me importa una mierda, además literalmente, pues en qué crean o dejen de creer las bacterias de mi intestino. Hombre, si se montan una cruzada o una yihad, una parte de las bacterias de mi intestino contra otras, y se extermina pues toda la población de bacterias de mi intestino, pues a mí me dará diarrea. Pero después te compras un yogur con bifidus activo de este y tampoco es muy grave el asunto. Unos cuantos días bebiendo acuarios, todos hemos pasado por eso alguna vez. Como os decía antes, pues claro, unas religiones se plantearon una cosa hace 2000 años, ¿no? Una cosa que pues desde tampoco hace tantos años pues se ha llegado a un nivel de estudio tan grande como para establecer una teoría como es la teoría del Big Bang, con bastante evidencia, ¿no?, detrás, fruto de muchos años de observación astronómica y de muchos cálculos matemáticos y de verificar la coherencia pues, de estas hipótesis con otros fenómenos físicos. O sea, hay un trabajo muy serio ahí, ¿no? Y entonces, pues, que esta gente pues pretenda seguir haciéndose las mismas preguntas, yo considero que es su problema, ¿no? Y por supuesto respeto mucho en lo que crean y tal, pero yo creo que tengo perfecto derecho a hacerme otras preguntas y desde luego a no considerar como cierto lo que se me dice desde determinadas posiciones de gente que se sigue planteando las mismas preguntas. Entonces, vamos a ver. El abrahamismo en general, lo digo porque son religiones mayoritarias, ¿no?, dentro de América y Europa sobre todo, y África gran parte también, ¿no? En Asia pues tienen otros movimientos y otras historias bastante más extendidas, ¿no? Pero aquí hubo ya un choque con la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, pues de ahí surgen los derechos humanos, ¿no? Y ahí, pues, es cuando se empieza a hablar de la superioridad moral de la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien
los abrámicos, ¿no? Los cristianos en particular, pues tenían a la figura de Jesús, que ellos creen que es una figura histórica, pero realmente no hay ninguna prueba sobre la existencia de Jesús que venga de una fuente externa a la Iglesia. Hay que tener en cuenta que durante la Edad Media, pues la Iglesia tenía el monopolio del saber y los libros pues los copiaban los monjes, ¿no? Y después, cuando se estableció el Islam, pues el Islam considera a Jesús uno de sus profetas y los escribas árabes pues también tenían el control sobre lo que se copiaba y lo que no se copiaba. Aparte, se quemó la gran biblioteca de Alejandría y ahí se perdió mucho conocimiento, ¿no? Pero resulta muy extraño, ¿no?, que alguien estuviese haciendo lo que se dice que hizo el tal Jesús en Oriente Medio, que por ahí pasa la ruta de la seda, ¿no?, y alguien que cure la lepra, que resucite peña y cosas así, que le devuelva la vista a los ciegos, ¿no? Pues eso, si hubiera sucedido, sería muy fácil, pues que en una semana se estuvieran organizando caravanas, mínimo desde la India, para ir a llevar a gente enferma hasta donde estaba el tío este. Estamos hablando de un fulano que curaba la lepra. En las caravanas, estamos hablando de a lo mejor un par de semanas de viaje, un mes de viaje. Esas noticias corren como la pólvora. Si la figura de Jesús realmente fuera histórica, seguramente se encontrarían registros de caravanas organizadas desde la India, desde China, y desde luego se hubieran encontrado hace siglos ya. Porque una cosa así, ¿no?, alguien que cure la lepra, alguien que resucite muertos, si vemos la cantidad de gente que va a estos santuarios que hay por ahí, a Lourdes o a Fátima, ¿no?, es una cosa que provoca mucho revuelo y que la gente pues se deja la pasta que sea en meterse en el viaje que haga falta persiguiendo una cura, por supuesto. Y me están diciendo que no hay ningún registro de una fuente india así hasta China, que la ruta de la seda llegaba hasta allí. Ninguna evidencia fuera de lo que es el ámbito del cristianismo. Y que la prueba que me ponen de la existencia del Jesús sea precisamente la existencia del cristianismo. Bueno, o sea, yo eso como prueba lo considero bastante endeble, ¿no? Más a la vista de lo que sucedió en la Edad Media, donde pues mogollón de iglesias tenían mogollón de reliquias. Entonces, si alguien se pone a juntar todas las reliquias de algún santo, como San Juan, por ejemplo, pues no sé si se encontrará 12 manos, así a ojo. Aquí en España, pues tenemos el cáliz de la Última Cena en la Catedral de Valencia, en una iglesia, en una ermita que hay en Piedrafita del Cebrero, y no me acuerdo si en otro sitio más, por hablar así de algo tal, y me están diciendo con esos antecedentes que Jesús fue un personaje histórico y no un personaje inventado. Y yo respeto mucho que los cristianos crean eso, pero a mí nadie me puede obligar a creer, ¿no? Entonces, ya os digo que nos planteamos otras historias y de otra manera. No sé por qué empecé a hablar de Jesús. Esto es un problema, Lo bueno de los vídeos es que paro cuando me pasan estas cosas, ¿no?, y busco yo el hilo, o si no, pues vuelvo a empezar el vídeo. Pero en un directo esto es más complicado. Y me pasa bastante, de que me voy por alguna rama y luego me cuesta encontrar el hilo de por qué me metí yo en este berenjenal de hablar de Jesús y todas estas historias, ¿no? Pero bueno, vale, sí. Estaba hablando de la Revolución Francesa y de lo de la superioridad moral de la izquierda. Bien, en el Nuevo Testamento, no me lo he leído, la verdad, son cosas sueltas, me he leído, ¿no? Y una de las cosas que recuerdo haber leído en el Antiguo Testamento es que en un momento pues Jesús le plantean que unos esclavos pues tienen un amo que es un cabrón con pintas coloradas, ¿no? Y Jesús les dice que tienen que obedecer mucho a ese amo
y darle gracias por todas las hostias que les mete y todas las humillaciones a las que lo someten, porque así pues entrarán más fácilmente en el cielo, ¿no? Eso es lo que se planteaba históricamente desde el cristianismo, y desde luego el cristianismo convivió varios siglos con la esclavitud, ¿no? Surge la Revolución Francesa, surge lo de los derechos del hombre, y ahí es cuando se empieza a abrir el melón de la abolición de la esclavitud. Y la esclavitud pues se acaba aboliendo en todo Occidente, ¿no? Y la Iglesia, pues a mí no me consta a día de hoy que la Iglesia haya abolido la esclavitud. A mí no me consta a día de hoy que la Iglesia haya condenado el trabajo infantil, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la superioridad moral de la izquierda, hablamos de eso, de que han surgido desde posiciones no religiosas posicionamientos morales que son mucho más avanzados que una Iglesia que presume de que su Dios es amor. Entonces, ahí la Iglesia pues ya perdió su monopolio sobre la moral. Y después, a lo largo del siglo XVIII y del siglo XIX, la Iglesia, la Iglesia y el abrahamismo en general, no me estoy refiriendo a la Iglesia porque es lo más cercano que tenemos aquí, la Iglesia chocó contra el escollo de todo el registro fósil, ¿no? El registro fósil era más o menos evidente. En Teruel hay unas huellas de dinosaurio que me gustaría ver algún día, ¿no? Y es muy curioso porque que en Teruel estén las huellas de dinosaurio y bueno, pues haya huesos tochísimos por ahí, todas estas historias, ¿no? Y que sea precisamente en esa zona donde pues sigue, Cataluña, ¿no? Sigue, antes era también patrón de Aragón, San Jordi, ¿no? San Jorge, el matadragones, ¿no? Entonces es muy bonito también, ¿no?, que la gente pues se encontrase esas huellas de dinosaurio, que se encontrase esos huesos tochísimos, y que para explicar eso, en cierto modo apoyándose en eso, pues hubiesen nacido las leyendas sobre dragones, ¿no?, que habla mucho pues de cómo el ser humano intenta rellenar como sea los vacíos de lo que no conoce, e intenta pues ofrecer explicaciones, ¿no?, a lo que se encuentra y no se puede explicar, ¿no? Y es algo pues que no se puede despreciar, ¿no? De hecho, pues nuestra cultura, nuestra fantasía sería mucho más triste sin dragones, joder. Entonces, hay que apreciar también estas cosas, claro, sin fliparnos demasiado con el tema. Ahora, que no venga nadie tampoco a decir pues que los dinosaurios no existieron y que realmente pues todos fueron dragones y que los mató el San Jordi, porque me pueden decir eso y yo me puedo reír mucho, y no creo que eso sea ofender a nadie. Entonces, claro, nos encontramos en un momento histórico, sobre todo aquí en Occidente, donde las bases que sustentaban la fe, ¿no?, de las religiones abrámicas, pues han quedado muy superadas, ¿no? El Dios creador, como he dicho antes, pues creador del cielo y la tierra además, ¿no?, pues se ha quedado pues bastante resentido, ¿no?, a nivel de la fe que la gente pueda tener en eso, con la salida del hombre de la Tierra, ¿no?, con esto de los viajes espaciales. Y después, pues, el creador del hombre, ¿no?, que hizo el hombre del barro, pues se ha visto muy resentido pues con el estudio del registro fósil y la teoría de la evolución, ¿no?, que ofrece una explicación satisfactoria no solo a la historia de cómo el hombre ha llegado hasta aquí, sino de que cómo han llegado otras especies, ¿no?, y qué relaciones evolutivas hay entre unas especies y otras, no solo animales, sino además vegetales también. Y la carga probatoria de esto, a pesar de ser una teoría, es brutal. O sea, es brutal. Y muchas de las cosas pues, que se han ido desarrollando, pues sin esta teoría no tendrían apoyo. O sea, estamos hablando de que a raíz de esto es cuando se empieza a estudiar la transmisión genética de los caracteres, ¿no?
los trabajos de Mendel y todas estas historias, que empezó con los guisantes y todo esto, ¿no? Y haciendo cuentas. Es un trabajo de chinos, el del nota, cuidado. Y era sacerdote, ojo, no recuerdo si era jesuita o algo así. Pero el tío se lo curró a saco y empezó a ver pues estos guisantes que son amarillos y los cruzo con un pincelito, cojo polen de aquí y lo pongo allí y todo esto, ¿de qué color me salen los guisantes, no? Y fue pues cuando se empezaron a ver que había unos genes regresivos, que eso explica por qué hay peña que tiene los ojos azules y sus hijos salen con los ojos marrones, todas estas historias, ¿no? Estamos hablando de muchos años de investigación, de gente pues dejándose las pestañas, hincando los codos y currando como cabrones, ¿eh? Y después ha llegado al desarrollo de la genética a partir de ahí, ¿no? Y es algo tan importante y tan relevante en nuestra vida que la última pandemia que ha habido pues se ha resuelto con una vacuna fabricada en laboratorio que sería imposible de fabricar sin conocimientos genéticos. O sea, que mirar hasta qué punto, ¿no?, el conocimiento de andar por casa que tiene cualquiera en la humanidad hoy en día ha sobrepasado con creces lo que se había establecido hace 2000 años. Es muy lógico que una religión que se funda en el 2015, como esta, no tenga mucho que ver con religiones que se han fundado hace 2000 años. Entonces, hay que tener en cuenta también una cosa que ha permeado muchísimo de estas religiones de Dios creador a través de los milenios y estas historias, ¿no? Y ha permeado mucho en la filosofía, y ha permeado mucho en la cultura, y ha permeado mucho en cómo las sociedades se organizan, tanto social como económicamente, y cómo se relacionan con el medio, que es esto que habían establecido los sofistas allí en Grecia, ya hace unos miles de años, ¿no?, de que el hombre es el centro y la medida de las cosas. A día de hoy, si consideramos que el Sol es una estrella puerca, ¿sabes? O sea, tampoco es una cosa muy espectacular, es una amarilla mediana. Y estamos pues en las esquinas de una galaxia que tampoco es muy grande. Entonces, en esa posición, considerarse el centro de todo y que lo haga alguien además que te dice que tienes que ser humilde, pues ves pamear y no echar gota, la verdad, a ver si me entiendes. Y surge esto de la concepción de que el ser humano, ¿no?, es el sumum de la creación de un Dios que creó todo, ¿no? Que creó todo y después, como colofón, ¿sabes?, como guinda del pastel, creó el hombre y lo puso ahí para que dispusiese aquí de lo que hiciera falta, a su antojo, ¿no? Entonces, esta es una cosmovisión propia de las religiones que creen en un Dios creador, ¿no? Y esta cosmovisión ha chocado muchísimo, ¿no?, y ha habido muchísimo enfrentamiento con otras cosmovisiones, ¿no?, con otras maneras de ver el mundo, de ver el entorno y la manera en la que el ser humano se debe relacionar con su entorno. Pues un ejemplo clarísimo son las culturas precolombinas. Las culturas precolombinas no tenían esta concepción del ser humano como tan ajeno al resto de la naturaleza, ¿no? O sea, lo que plantea esta gente que cree en un Dios creador es que su Dios pues hizo el cielo y la tierra, hizo los animales, hizo las plantas, hizo todo, y después puso al hombre ahí, todo pagado. Otras cosmovisiones plantean una relación más íntima entre el hombre y la naturaleza. Una cosa muy curiosa que más o menos todos conocemos, ¿no? Lo que pasa es que lo que me pasa a mí es que le doy muchas vueltas a muchas cosas, ¿no?, que la mayoría de la gente, pues esto es así y ya está. Y de pequeño me llamaban Javi Cabezón. Yo creo que eso explica muchas cosas.
yo tengo que rumiar y masticar y a lo mejor dentro de 4 años una tontería, pues digo, hostia, mira esto, ¿no? Pues con esto también, fijaos la movida. Cuando llegan los europeos, ¿no?, a las costas americanas, una de las cosas que se encuentran es que había grandes ciudades, se encuentran imperios, el imperio maya, el imperio azteca, el imperio inca, ¿no? Una de las cosas curiosísimas es que la gente allí no estaba pasando hambre, mientras que en España, y tú lees las novelas del Siglo de Oro, El Buscón, Rinconete y Cortadillo de Cervantes, El Lazarillo de Tormes, y te describen unos niveles de miseria pues bastante importantes, de gente pasando hambre, ¿no? Y en América no hay hambre, ¿no? ¿Y qué nos encontramos también? Pues que había mogollón de especies vegetales comestibles que en Europa no había. Y hoy en día no hay ninguna tradición culinaria, ¿no? Yo diría que a nivel global, porque que no venga, que no contenga plantas que han salido de esas culturas, ¿no? Porque estamos hablando de un trabajo de cultivo, de selección de especies, ¿no?, de cultivo de especies, que en América estas culturas precolombinas pues llevaron a unos extremos pero impresionantes. Entonces la diversidad alimentaria que tenían allí era la hostia. Llegamos nosotros y flipamos. Y hoy no hay ninguna cocina en el mundo que no utilice tomate, que no utilice patatas, que no utilice maíz o que no utilice pimientos en alguna de las variedades que hay. Y todo eso se lo debemos a las culturas precolombinas. Gente que tenía una concepción del mundo y del hombre que no es esta de que un Dios creó todo y después puso al hombre ahí para que disfrutase y hiciese y deshiciese lo que le diese la gana. Esas cosmovisiones estaban muchísimo más vinculadas a la tierra y al medio que la cosmovisión que nos ofrecen las religiones abrámicas. Y lo que hemos visto es que Occidente llega y depreda. Una cosa muy flipante que cuando me enteré, mi hermana mayor estudió historia, ¿no?, y quería estudiar historia de América. Y en aquel entonces, pues a mí me interesó un poco el tema y me pasó unos apuntes de ella, ¿no?, de cuando estaba en la universidad. Y una cosa que sobre Tenochtitlan, Tenochtitlán, perdón, no sé, perdónenme si alguien me ve desde México, mi náhuatl es 0. O bueno, mi mexicas, que ya no sé ni cómo se podría Tenochtitlan, lo siento, no quiero ofender a nadie allá. Una cosa que me flipó muchísimo es que en Tenochtitlán, pues estaba en el medio de un lago, ¿no? Y resulta que la gente allí cultivaba maíz en balsas. Construían unas balsas, ¿no? Sacaban con pértigas y pues supongo que algún cacharro de barro, alguna cosa así, o algún instrumento de piedra sujeto con una pértiga, sacaban el lodo del fondo del lago y con eso cubrían las balsas, que también llevaban tierra o tal, ¿no? Entonces cultivaban el maíz encima de esas balsas. Y me parece muy soberbio, ¿no?, y estúpido al mismo tiempo que tú vengas de Europa, que veas eso y que vale, te lleves el maíz, pero que no exportes esa técnica. Es que es para hostiarte, joder. Directamente. O sea, ¿tú cómo puedes encontrarte con algo así, ¿no? Y además, bueno, trata ya el rollo de que fuimos allí y los civilizamos, ¿sabes? O sea, bueno, vale. Y esta actitud, ¿no?, de prepotencia, pues hace que alguien cultive en balsas sobre un lago y tú seas tan imbécil que desprecies ese conocimiento, ¿no? Porque además es la historia de que tú llevas la verdad, ¿no? Tú llevas al Dios verdadero, ¿no? Y además esta concepción de que tú eres el centro del mundo, ¿no?
toda esta movida además del pueblo elegido y todas estas historias. Estamos hablando de religiones que se establecieron hace 2000 años y oye, lo hecho está, no se puede volver atrás en el tiempo y corregir la historia. Lo que sí podemos hacer a partir de ahora es avanzar y dejar atrás cosas que no tiene sentido seguir manteniendo. Esto de que somos el centro de todo, pues yo creo que a estas alturas que hemos visto que en la galaxia pues vivimos en las afueras, pues sería interesante ir dejándolo atrás, ¿no? Y ir cambiando el chip, ¿no? Ir planteándose de otra manera el cómo nos relacionamos con el medio. Aquí me están saliendo cosas, batallas de fin de no sé qué, no sé cuánto. Bueno, lo que me queda claro aquí es que me están siguiendo 6 personas. Un saludo a los 6. Y espero, pues, no sé, si me queréis mandar un mensaje, no sé cómo va esto. ¿Alguien puede mandarme un mensaje aquí de hola o tal para ver si leo los mensajes o no, o qué hostia pasa aquí? Pues no sé. Buenas noches, pues mira, sí, te estoy leyendo. Buenas noches a todos. Espero que os esté resultando interesante. Si os estoy dando desde Málaga, mola, pues buenas noches, espero que os esté resultando interesante. Si tenéis alguna duda, pues soltármelo aquí. Yo sé que hablo y hablo y además lo que digo, no sé, yo creo que es interesante y puede ser muy apabullante a lo mejor. Cortarme en cualquier momento, pedirme explicaciones o todo eso. Desde Barcelona también. Pues mira, mola. Además que es algo que tenéis una oportunidad histórica, joder. Alguien ha fundado una religión, es profeta y podéis preguntarle lo que queráis a un profeta. Eso no suele pasar, ¿eh? No ha pasado nunca en la historia. O sea, yo a lo mejor me hubiera interesado preguntarle un par de historias a Mahoma. Pues, visto la repercusión que ha tenido después, sería muy interesante hacerle un par de preguntas. Bueno, tengo conocimiento. Vamos a ver. Yo empecé a estudiar en ingeniería técnica en explotaciones forestales, o sea que tengo muchos suspensos en matemáticas, muchos suspensos en física y muchos suspensos pues en otras materias como topografía, botánica y tal, ¿no? Mi formación científica es claramente insuficiente, pero todo deja un pozo, ¿no? Y después pues he leído así bastante novela y conocimientos legales los tengo a nivel usuario. Entonces sí, tengo conocimientos de mecánica porque he estado trabajando de mecánico y pues poco más. ¿Qué pregunta le harías a Mahoma? Pues, ¿por qué un hombre se puede casar con todas las mujeres que pueda mantener, pero en cambio no consideró la posibilidad de que una mujer se casase con todos los hombres necesarios para sostener la crianza de determinado número de hijos? Porque lo veo más interesante a la hora de sostener la siguiente generación, ¿no? Me parece que esto de que un hombre pues se case con todas las mujeres que pueda mantener está quizá más enfocado en la transmisión hereditaria de los bienes de este hombre, ¿no? Pero si te planteas las cosas en cuestiones de supervivencia o de que se establezca una pirámide social y de que alguien pues pueda ascender en esa pirámide social, me parece una estrategia más inteligente, ¿no?, que una mujer tenga hijos y que pues sean varios los hombres los que aporten recursos, ¿no? Ya puestos a establecer un sistema poligámico, ¿no?, pues hacerlo poliándrico, ¿no? De hecho existen algunas minorías étnicas en China pues que tienen un sistema poliándrico y llevan siglos con eso, o no sé si milenios, porque cuando hablamos de China la escala temporal es bastante tocha.
Me dices a Catri, pero la vida nos da conocimiento, los daños nos da sabiduría, otra cosa es que no la usemos. Esto es como los viajes también, ¿eh? O sea, yo por ejemplo estuve embarcado en el Hespérides, ¿no? Y fui a la Antártida, ¿no? Y pues recorrí el Cono Sur y todo eso. Conozco gente imbécil que ha hecho ese viaje y ha estado donde estuve yo, y es imbécil. Entonces, tú puedes estar en la Antártida, ¿no? Y es muy guay estar en la Antártida y ver aquello, ¿no? Puedes tener muchos años, ¿no? Pero la cosa no es solo dónde hayas viajado o lo que hayas vivido, o sea, los años que hayas vivido, ¿no? Sino también qué mochila has llevado, ¿no? Qué camino has recorrido y realmente si has masticado y rumiado lo que has vivido, ¿no? Hay gente que ha tenido una vida muy ajetreada y tal y que cual, y pues realmente no le ha sacado partido. Yo no sé, sabiduría es una aspiración, lo de la sabiduría, ¿no? Y considerarte sabio, pues en el momento que te consideras sabio te llevas una hostia que te explica lo imbécil que eres, ¿no? Porque la estupidez humana es infinita y todos tenemos nuestra dosis, ¿no? Entonces hay que saber y ser consciente de que tú también eres gilipollas. O sea, me refiero a mí, ¿eh? O sea, yo tengo que ser consciente de que también soy gilipollas, ¿no? Y tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Son cosas a tener en cuenta. En esta religión voy a hablar de otro dogma que tenemos, ¿no? Y es que ningún sistema entrará jamás en crisis por falta de hijos de puta, ¿no? Es algo con lo que puedes contar. Estás ahí y están ahí, ¿no? Y, o sea, no te puedes plantear lo de exterminar a todos los hijos de puta, porque cuando se mata a todos los malos, los que quedan son los asesinos, ¿no? Entonces, siempre va a haber hijos de puta, hay que contar con ellos, ¿no? La cuestión es cómo nos organizamos, ¿no? Hay que tener en cuenta que en religiones precedentes, ¿no? Hablábamos antes de las religiones abrámicas, hablé del cristianismo, porque son las que están más cerca, las que más o menos aquí todo el mundo conoce, ¿no? Y pues con quién compararse, ¿no? Porque muchas veces para entender algo es más fácil de comprender pues comparándolo con otra cosa. Entonces, pues a eso me refiero, ¿no? Cuando hablo del abramismo o del cristianismo o de tal. Bueno, estas religiones beben mucho de una religión que queda poca gente que la practique, pero que es muy antigua, que es el zoroastrismo, ¿no? Que surge creo que en Babilonia y hace no sé cuántos miles de años. Esa es antigua, pero de cojones. Y es donde se plantea por primera vez la lucha entre el bien y el mal, ¿no? Y esta dualidad del bien y el mal, ¿no? Primero se personaliza, se antropomorfiza, ¿no? El bien y el mal, y después se llega al punto de teificar el bien y el mal, ¿no? Entonces tienes un Dios bondadoso, no me acuerdo cómo se llamaba en la religión esta de Zoroastro. Zoroastro era el profeta, ¿eh? Y después tienes, pues eso, otra entidad malvada, ¿no? Que no le suelen dar la categoría de Dios, pero que a efectos prácticos pues tienen dos dioses, uno del bien y otro del mal, ¿no? Aquí los cristianos pues dicen que está Dios y el diablo, y los ponen pues a un punto de vista pues casi igual, ¿no? O sea, están como en lucha permanente, ¿no? Y cuando se considera pues que el bien y el mal están en lucha permanente, pues se supone que están eso, en una especie de equilibrio o algo, ¿no? Entonces, a mí eso me parece una ida de olla muy gorda. O sea, bien y mal yo considero que son dos adverbios, ¿no? Que sirven para pues calificar cosas,
pero que no se puede sacar la cosa de ahí. Y de hecho, cuando te planteas una sociedad regida por estos dos principios de bien y mal, ¿no? Pues tienes que poner mogollón de excepciones. No matarás, que es una cosa pues así como muy evidente, ¿no? De que eso es malo y tal, ¿no? No matarás, hostia, pero si vienen a por mí, si vienen a por mi familia, si veo que alguien pues está torturando a otra persona, ese no matarás no puede ser establecido así tajantemente, porque si lo estableces así tajantemente, acabas metiendo 2 millones de excepciones. No robarás, no robarás, hostia, si tienes un crío pequeño que te está tirando de los pantalones diciéndote, papi, tengo hambre, ¿vas a dejar morir a tu hijo por no robar algo de comida para darle de comer a tu hijo? Eso moralmente es aceptable. Entonces, tienes que poner excepciones, ¿no? ¿Qué sucede? Aquí, pues en esta religión, al momento en el que estableces como dogma que Crom pone en todos los seres vivos al nacer el valor para sobrevivir, consideramos varias cosas, ¿no? La ley es un invento humano que nos ha permitido vivir en grandes grupos sin matarnos, ¿no? ¿Qué pasa? Esto en otras religiones se ve de otra manera, y estamos hablando de religiones que llevan miles de años implantadas, entonces tienen un peso muy gordo en todas las leyes y en todos los sistemas legales, pues casi a nivel global, ¿no? Y esta concepción que tienen otras religiones es que la ley es algo otorgado por un Dios a los humanos, ¿no? El ejemplo más evidente y claro para la gente con la que estoy hablando ahora aquí es hablar pues de las tablas de Moisés, que según la mitología cristiana y la mitología islámica y la mitología judía, pues el dios de los abrámicos pues le dio los 10 mandamientos a Moisés. Pues buenas noches y espero que te haya gustado esto. Y un saludo, claro, y gracias a ti. Pues claro, cuando dejas de ver la ley como una especie de imperativo divino, ¿no? Y la consideras como un invento humano, pues te planteas las cosas de otra manera, ¿no? Y cuando te quitas esta movida, ¿no? Ya no hablamos de la teificación del bien y el mal, sino de la antropomorfización del bien y el mal. O sea, esto de considerar que hay personas malas y hay personas buenas, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Que esto, al final, los buenos acaban matando a los malos. No sé cómo se arreglan, pero acaba pasando así, en general. Y al final todos los que ganan las guerras, pues las guerras las ganan siempre los buenos, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que nos negamos lo que somos, ¿no? O sea, todas estas cosas de la crueldad, ¿no? Del odio, todas estas cosas que se han considerado malas, ¿no? Y que se han pues criminalizado más o menos, o sea, en el cristianismo es pecado odiar, ¿no? Y bueno, pero es que lo siento, eres un ser humano, estás capacitado para odiar igual que estás capacitado para amar. Lo que hay es que aprender a gestionar esto, ¿no? Como humano tienes dentro la capacidad para realizar actos sumamente crueles. Y tienes que ser consciente de esto. Y tienes que aprender a gestionarlo. Negarlo y taparlo, pues lo que puede acabar ocurriendo es que eso pues suceda como una olla a presión que vaya acumulándose y que estalle en el momento más inoportuno
inoportuno de la forma más inesperada, ¿no? Todos tenemos que ser conscientes de que llevamos muchísima mierda adentro, ¿no? Que cuantos más años pasen, pues por tus experiencias y por tus historias, vas a ir acumulando más basura, que es inevitable, y que eso tienes que aprender a gestionarlo, o un día se te cruzan los cables y la lías pero pardísima, ¿no? A lo mejor por lo más estúpido, pero que de repente en ese momento resulta ser la gota que colma el vaso. Entonces eso tienes que gestionarlo, ¿no? Otro ejemplo de estas historias, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, pues con los campos de exterminio, ¿no? Que se montaron para lo que se llamó el Holocausto o la solución final, ¿no? Sí, el ser humano tiene la capacidad de llegar a esos extremos y la sigue teniendo ahora. La gente que vivía en la Alemania de los años 30 no eran marcianos, eran seres humanos, pues igual que lo somos tú y yo. Y hubo una serie de condicionantes ambientales, por decirlo de alguna manera, que lo llevaron a ese extremo, ¿no? Y pues hicieron las salvajadas que se hicieron ahí. Esto yo me lo planteo en términos de empatía, ¿no? Podemos hablar de psicópatas, que es gente que no tiene empatía, ¿no? Y de sádicos que disfrutan causando dolor, y ponerlo eso en un extremo, ¿no? Y poner en el otro extremo, pues, a la gente que es mega hipersensible, ¿no? Mega empática y que sería incapaz de matar una mosca, ¿no? Que ya cuando a un mosquito le está picando le cuesta muchísimo darle un manotazo a ese mosquito, ¿no? Y yo creo, y esto es una hipótesis, desde luego pues habrá quien tenga pasta y medios para hacer un estudio estadístico del asunto, que lo más lógico es que esto se distribuya como una distribución normal, ¿no? A priori, que es lo que se llama la campana de Gauss, ¿no? Que tienes en un extremo, tendríamos en este extremo donde la gente es incapaz de matar una mosca, pues a una parte muy pequeña de la población. Y en el otro extremo, donde tenemos a la gente sin empatía y sádica, pues tendríamos a otra parte muy pequeña de la población. Y en medio, pues habría una campana, ¿no? La hipótesis que yo me planteo a este respecto es que los factores ambientales pueden desviar hacia un extremo o hacia otro el dónde estaría la cúpula de la campana. Evidentemente, si estás en un periodo de guerras y de historias así, pues la parte media de esta campana se desplazará hacia lo sádico y lo poco empático y todas estas historias. Y si estás en un periodo de paz prolongada, pues se desplazará hacia el otro lado, hacia la empatía, y porque si convives en grandes grupos, pues los otros comportamientos no interesan y se reprimen más. ¿Qué pasa? Esto se ha tratado hasta ahora, pues eres malo y reprimir todo eso, ¿no? Y eres bueno y entonces pues exaltar todo eso, hasta que a los buenos se le cruzan los cables y revientan con todo. Y se da una situación de guerra o algo así y se producen auténticas salvajadas. Entonces yo creo que esto, unos cuantos milenios después de que se haya establecido esto del bien y el mal, pues va siendo hora, ¿no?, de modificar nuestra manera de gestionar todas estas mierdas que llevamos dentro. Y esto va a haber que hacerlo con mucho cuidado y con mucha calma, porque hablamos de cosas muy serias, ¿no? Y de que habrá que encontrar válvulas de escape para que esto se pueda gestionar mejor. Bueno, llevo una hora hablando y espero que lo habráis disfrutado. Y nada, viva Chrome y su puta madre. Voy a apagar esto ya.